se unen y crean un desastre invencible, inexpugnable, cuando varios factores se combinan. Y esta palabra va para los que se han hecho esta pregunta durante los últimos meses, que dicen: yo no sé qué peor cosa me podría pasar, ya estoy curtido del dolor, harto de sufrir, no tenemos descanso a nuestro alma, a nuestro corazón, y sentimos que no vamos a poder lidiar con tanta crisis, con tantos embates, con tantas olas furiosas y espumosas que vienen contra nuestra vida. Pablo, el apóstol, tiene una palabra para los que estamos o los que están viviendo esa situación. Dice: y la paz de Dios, se lo dice a la iglesia de Filipo 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Cuando Pablo escribe este texto, él acababa de salir de una tormenta en el Mediterráneo. Había abordado un barco en Cesarea con destino a Italia. La palabra dice en Hechos que viajaba con él Lucas y también un hermano de Tesalónica llamado Aristarco. Viajaban en un barco que tenía prisioneros, cuyo destino final seguramente era el Coliseo romano. Atracan en Sidón, cambian de embarcación a un barco egipcio que transportaba cereales y salen a navegar a buscar otro puerto. Les cuesta mucho llegar a ese otro puerto. La Biblia narra que los vientos empiezan a soplar sin piedad. Dice el escritor: a duras penas llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada, porque dice la palabra que no podían pernoctar ahí. Los barcos, en ese entonces, el barco egipcio que transporta cereales, que trae a Pablo, medían unos 30 metros más o menos, pesaban unas 1000 toneladas, pero no estaban diseñados para navegar bien en las tormentas en los tiempos del Medio Oriente. Esto lo dicen los libros de historia. Hay un libro antiguo que describe los peligros de navegar en ese momento del año y dice: hay una luz natural muy pobre en invierno, noches largas. Vayan imaginándose lo que es estar en una embarcación de esas. Luz natural de día muy pobre, como si hubiera una bruma continua, ¿no es cierto? Además de eso, noches largas, muy largas, que no se terminan más, nubosidad densa, escasa visibilidad, o sea, no ves nada, vientos, lluvia y nieve doblemente fuerte. Y Pablo, que conocía lo que es la travesía invernal, cuando están en Buenos Puertos, le dice a los muchachos de la embarcación, incluyendo a su capitán y contramaestre, o sea, segundo a bordo, le dice: no salgamos, porque vamos a poner en peligro la embarcación, lo que está dentro, nuestras vidas. No está bueno navegar acá. Pero ninguno de los tripulantes quería quedarse a pernoctar en Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada. Dijeron: no vamos a quedar acá, vamos a salir igual. El capitán no escuchó a Pablo, hizo caso omiso a las advertencias del apóstol, porque para el capitán Pablo es nada más que era un predicador judío, así que dijo: ¿qué sabe este de navegación? Y dice en Hechos 27:1, así que levaron anclas y zarparon hacia otro puerto. Y allí la palabra describe que no mucho después, días después, la nave dio contra un viento huracanado llamado Euroclidón, un viento feroz del norte y del este, un barco difícil de navegar, 30 metros de largo, 1000 toneladas, y una tripulación impaciente que no quiso quedarse a pernoctar en tierra segura, y están confluyendo en una tormenta perfecta. No encuentro en las Escrituras otro episodio que refleje tanto lo que a veces nos toca pasar en la vida. Primero perdemos la visibilidad, el destino, la visión. Hace años que no soñamos, que no visionamos, que no decimos: tengo la esperanza de que cosas buenas van a pasar. Después sentimos un frío en el alma, metafóricamente hablando, una sensación de vacío, de desdén, sentimos ansiedad. A eso se suma que no tenemos ganas de hablar con nadie, queremos nada más que salga el sol. Se confluyen todos los elementos para hacernos sentir tristes. Decimos: si yo tuviera que lidiar contra la falta de visión, de visibilidad, podría, pero a eso se le suma el frío y la tormenta y la nieve. Siempre, insisto, individualmente haríamos frente, estaríamos fuertes para enfrentar lo que venga, pero
esos elementos cuando confluyen colectivamente son formidables y hacen que no podamos luchar. Estás impaciente, quieres salir, no puedes manejar tantos frentes a la vez. Así que regresemos a la historia de Pablo, el naufragio de Pablo o el presunto naufragio de Pablo. El versículo 20 de lo que relata Hechos 27 dice, parece una sentencia de muerte, dice: como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. 14 días estuvieron sin sol ni estrellas de noche, con nubosidad todo el tiempo. Como la tempestad seguía arreciando por 14 días, 2 semanas, perdimos toda esperanza de salvarnos. En 14 días. 14 días sin sol en alta mar te quitan la esperanza de vivir. 14 meses sin sol en un matrimonio te quitan la esperanza de continuar. 14 años sin sol en una empresa, en una compañía o en un país te quitan las ganas de soñar. Sean que sean días, meses, años u horas, te quitan todo vestigio de pensar que vas a salir adelante. 14 días dando tumbos, el océano retumbó, chapoteó, rugió. Los marineros se rindieron. Y cuando los marineros se rindieron, dice Hechos, que tiraron todos los enseres, alivianaron la nave, porque la nave cuanto más pesada, cada vez que parecía que se daba vuelta así, parecía que si se ponía vuelta de cuajo, se ahogaban todos. Dijeron, para que esto sea más una cáscara de nuez que un barco tan pesado, alivianemos. Tiraron todos los que tenían barriles, comida, vino, todo lo que había arriba del barco, lo arrojaron al mar. Luego lo anclaron, pero dice que el mar sacudía por 14 días la embarcación de manera tal que no había ancla que resista, y ahí los marineros dijeron, nos vamos a morir. Y cuando los marineros se rindieron, Pablo va a hablar. Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, dice Hechos 27-21, habría sido por cierto conveniente que me hubieran oído. Ahí le sale el espíritu de toda madre. Te lo dije. Si me hubiesen oído y no hubiésemos zarpado y nos hubiésemos quedado en buenos puertos, no hubiésemos recibido este perjuicio y esta pérdida. Pero yo los exhorto a tener buen ánimo. Cambien el ánimo. Me ingenié esas palabras: sin sol, sin estrellas. Ten buen ánimo. Y los marineros lo miraron como ustedes me están mirando ahora. Ah, bueno, esa era la palabra. Esperen. ¿Y así va a salir la tormenta? ¿Así va a conseguir novio? No, esperen. Primero, tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Ahora, qué contraste, ¿no? Porque los marineros que saben de tormentas se dieron por vencidos. Y este predicador judío, que supuestamente no sabe nada de navegación, es el portador de valor. ¿Qué es lo que sabe Pablo que los marineros avesados en el océano no sabían? O lo formularé de la siguiente forma, mejor dicho, ¿qué es lo que tú necesitas saber ahora que no sabes y que Pablo sabía y que te va a dar paz perfecta? Vamos a desmenuzar qué es lo que Pablo sabía, porque tú dices lo que los marineros están diciendo con su mirada al ver al apóstol. No me digas que esa va a ser la palabra, ten ánimo, porque yo no sé de dónde sacar más ánimo. Mi pozo de ánimo está vacío. No hay energía, estoy vampirizado. No tengo ánimo, no tengo fuerzas para levantarme a la mañana. Así que no me diga que esa va a ser la palabra. ¿Qué necesito saber? Estoy dando tumbos en los vientos. Como los marineros, ya hice todo lo que se supone que podía hacer. Consultaste con el banco, cambiaste la dieta, llamaste al abogado, ajustaste el presupuesto, fuiste a consejería, reprendiste, ayunaste, lo reprendiste. Le pusiste la mano a tu marido, repréndeme en el nombre de Jesús mientras que dormía. Oraste. Y tu mar se sigue revolviendo en una espuma feroz. Y dice, no puedo más, ya hice todo.
El diagnóstico no cambia, el presupuesto no cambia, el banco no cambia su tesitura. Dime algo más que Pablo sabía que yo tengo que saber para que Dios me dé una paz perfecta. Así que vamos a desmenuzar lo que Pablo le dice a los marineros para sacarlos de ahí. Primero, una exhortación. Habría sido conveniente, varones, que me hubiesen oído antes de zarpar y no estaríamos viviendo esto. Yo sé que en este momento lo que menos quieres es que te regañen. Quiere que te mimen, que te apapache, pobrecito, toda la tormenta, nene. Pero déjame decirte que si vamos a estudiar lo que Pablo dijo, no podemos ignorar la primera parte, porque así comienza él, con un regaño. Si tú no escuchas las advertencias de Dios, el regaño va a venir porque Dios al que ama, disciplina, al que ama. Me preocuparía que no te regañe Dios, que no me regañe Dios, porque eso sería que me ha dejado de amar, lo cual sería imposible. En la soberanía de Dios, en la esencia de mi Dios. Él te ama, me ama y entonces te y me regaña. Quizás la tormenta es porque no escuchaste a Dios, como los marineros no escucharon a Pablo. Te dijo Dios más de una vez: el que toma prestado es esclavo del que le presta. Y te metiste en una deuda que hoy te tiene en medio de una tormenta. Dios te dice, ahí están las escrituras. Si tú pudieras vivir bajo los principios bíblicos, no te meterías en tormentas. El que pide prestado es esclavo de aquel que le presta. Y tal vez ignoraste eso y eso te metió en una tormenta. Aprende a vivir con la dádiva diaria y te metiste en un auto para tener el lujo de tener un auto nuevo y mandarte la parte, y es un auto que hoy no puedes sostener ni pagar, y vives en una casa que no puedes pagar simplemente porque no seguiste principios bíblicos de saber vivir en la escasez y en la abundancia. Eso es saber cuándo puedes acceder a un mejor auto, a una mejor casa, a un viaje que hasta el día de hoy estás pagando en cuotas, porque decía, más si hay que vivir el hoy. Sí, pero eso es una palabra de Dios sacada de contexto. Basta el día con su afán no significa no planificar. Porque el hombre que no planifica es semejante a aquel que, queriendo edificar una torre, no mira primero si tiene los elementos necesarios para acabarla. No sea que cuando no la pueda acabar y sea una torre a medio terminar, todo el mundo le haga burla. Está en la Biblia. Entonces uno tiene que planificarse en concienzudo. Quizás estás en una tormenta porque no oíste. Te dijo el Señor que el sexo fuera del matrimonio ocasiona caos. Y aún así dijiste, pero bueno, yo soy hombre, yo soy mujer, no puedo controlar mis hormonas. Y entonces estás en una tormenta que no acaba más. Porque no solo entregaste tu cuerpo, sino tu alma, e hicieron añicos con tu corazón. Y alguien abusó de lo más preciado que tenías, tu inocencia. Y hoy estás en medio de una tormenta por no escuchar las advertencias. Te advirtió el Señor que no abrieras las puertas de tu casa para el chisme. Que tuvieras el valor para decir, no, yo acá no quiero escucharte más hablar mal de nadie porque me hace mal a mí. Tira tu basura o tu diarrea verbal ahí, en ese tacho verde de reciclado. Pero no aquí en mi mesa. Y no tuviste el valor y hoy estás envuelto en una tormenta de culpa. Así que siempre que estamos en una tormenta, Dios primero nos dará una exhortación. Si alguna de estas cosas te describe, entonces recibe la reprimenda de Dios. Estás en la tormenta, tienes que saberlo por tu salud mental. No es que Dios le agrada retarte, pero por tu salud mental y emocional tienes que saber que muchas de las tormentas en las que estás metido no es culpa del diablo. Pobre diablo, que a veces no tiene nada que ver. Pero no te aflijas porque no te vas a ir con la reprimenda solamente. Ahora vienen 3 promesas que pueden darte paz en medio de la tormenta, en el mismo discurso de Pablo. Después de la reprimenda dice, pero el cielo envía ayudantes. Dice Pablo, anoche se me apareció un ángel. Pablo recibió una visita del cielo en medio de la tormenta. Y si Pablo recibe una visita del cielo en medio de la crisis, es porque tú también la vas a recibir en medio de la tormenta. Se me apareció un ángel. ¡Aleluya! Dice Hebreos 1:14, todos los ángeles son puestos al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes quieren recibir la herencia como salvación. Los ángeles trabajan para Dios, no trabajan para ti, pero son enviados, son la infantería, la caballería
el refuerzo, los ejércitos celestiales que son despachados para ayudarte, los refuerzos que vienen en camino cuando estás en medio de la crisis. En el cielo han escuchado tu oración, han escuchado tu clamor. Y lo primero que trae una paz perfecta, o que por lo menos la empieza a construir en los corazones deshechos de los marineros, es: anoche el ángel de Jehová me visitó. Yo imagino, el ángel de Dios, un ángel del cielo vino. Yo me imagino a los marineros diciendo: acá, bajo un cielo gris, está diciendo que en la barcaza que se está por dar vuelta y hemos de perecer todos, aquí hubo un visitante del cielo. Hace 14 días no vemos estrellas, no vemos sol. Lo único que hay es tormenta y tú dices que un visitante del cielo vino. Eso es tan ridículo como pensar que llevas 2 meses yendo a la sala de cuidados intensivos a ver a alguien y quien está allí en la cama te dice: ay, ¿sabes qué? Vino un ángel anoche. En serio, de verdad, aquí. ¿Sabes? Vino un ángel en medio de la crisis. Pero si no sabemos dónde vamos a vivir, nos van a quitar la casa. Sí, pero el ángel estuvo aquí diciendo: no teman, Dios me dijo que todo va a estar bien. Hay un ángel en medio de tu crisis. Alguien recibe la palabra, ¿lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Ves? Ya te empiezas a sentir mejor después de la exhortación. Hay un ángel. Lo segundo que dice Pablo, que les va construyendo una paz perfecta a los muchachos, es: ¿por qué esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy? ¡Wow! Ahí es cuando los marineros dicen: epa, este no es un predicador judío nomás. ¿De quién? De quien soy. Tengo un ángel del Dios de quien soy. Cuando tú vas a mandar a uno de tus hijos menores a un camp, a un campamento, a donde sea, en el colegio, a una excursión, siempre tienes que firmar formas, que eres la persona responsable. Y creo que cuando Dios permite que entres en una tormenta, Él firma una forma donde Él pone su nombre y Él garantiza que a pesar de las tormentas vas a llegar sano y salvo a su puerto. Tú vas a llegar. Porque tú eres su hijo y Él es tu padre. Ya no eres esclavo, sino eres hijo, porque Dios te hizo heredero. ¿Lo crees, sí o no? El Dios a quien soy. Así que el Dios de quien soy, el cielo, tiene un lugar para ti. ¿No te parece fascinante? Luego dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿A quien sirvo? Dios le dijo a Pablo que lleve el evangelio a Roma y aún no había terminado la misión. Así que Pablo sabía que no se podía morir. Pablo dijo: no me puedo morir. Porque Dios, cuando me subió a esta travesía, me dijo: vas a ir a llevar el evangelio a Roma. No es que Dios cambió de planes ahora. Y como yo tengo una misión, el barco no se puede hundir. Y quiero que sepas esto, aunque parezca algo infantil, tú no vas a vivir un día menos de los días que ya dispuso Dios. Parece una tontería, pero quiero que mastiquen y lo dijeran. Tú no vas a vivir ni un día menos de los días que ya dispuso Dios que vas a vivir. Dice la palabra en Salmo 139, 16: yo no había vivido un solo día cuando tú habías decidido cuánto tiempo iba a vivir y lo habías anotado en tu libro. Lo único que tú y yo podemos hacer es cambiar la calidad de tus días y de mis días, pero no la cantidad. Los mensajes que Dios trae cada domingo acá es para cambiar tu calidad de vida hasta que Cristo venga, pero no la cantidad. No nos corresponde a nosotros cambiar la cantidad. Dios sabe cuántos días vas a vivir. Y si Dios tiene un trabajo para ti, Él te va a mantener vivo hasta que lo hagas. Yo te prometo que las aguas no te anegarán, dice Dios. Yo te voy a sacar de ahí. Es un proceso, no mueres en la tormenta, no naufragas, no termina ahogado tus días. ¿Lo recibes? ¡Aleluya! Bueno, pero lo que dice Pablo empieza mal y termina también un poco mal. Porque dice: esto les pasa por no hacerme caso. Pero tranquilos, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, me visitó anoche. El ángel del Dios al quien soy y a quien sirvo. Y me dijo que no habrá pérdidas de vida. Solo perderemos el barco. Solo la nave. Ustedes dicen: bueno, pero si sabes que te vas a morir, ¿qué te importa el barco?
Pero vamos a mirar finito lo que dice acá Pablo, porque no es fácil perder el barco. Una vez que ya sabes que salvas tu vida, sientes alivio, pero después también quieres el barco. Siempre. Ese barco puede ser tu matrimonio, tu cuerpo, tu salud, tu empresa. Y gracias a tu barco, convengamos, te has mantenido a flote. Y ahora sin tu barco sientes que te vas a hundir. Y entonces te sientes mal. Dice, bueno, salvé la vida, pero no tengo barco. Y esta palabra va para los mismos que hace un momento dije, estás en una tormenta y tenía miedo a morir. Ahora tú dices, bueno, ok, el ángel está conmigo, tengo una misión, no me voy a morir. ¿Y por qué perdí la casa? Porque a veces los barcos se pierden en las tormentas. Porque Dios nos quiere enseñar a tener paz perfecta con o sin barco. A saber que vamos a llegar a destino con o sin barco. Tú puedes no tener una casa, vivir de prestado y sin embargo tener paz. O podrías tener una casa, pagar un mortgage y no tener paz nunca, porque una casa donde hay rencillas, donde hay rencor, no abunda la paz y lo que quieres, como dijo Salomón, es preferible comer un mendrugo de pan en paz que tener un manjar en una mansión con una mujer rencillosa o con un hombre rencilloso. Entonces a veces creemos que la paz es la seguridad, tener el auto pago, no tener crédito. Si el dinero trajera la paz, entonces tendríamos aquí seminarios de economía, no de Biblia. No es esa la paz. El Señor dice, se perderá el barco. A veces por malas decisiones, por no escuchar una reprimenda, perdemos los navíos. Los perdemos. ¿Qué otra manera Dios tiene para enseñarnos dependencia divina si no es a veces dejarnos sin barco? ¿Cuándo es que aprendemos a confiar en Dios? ¿Cuando tenemos dinero? No. Si tú tienes un problema de baja estima, esto lo dije muchas veces y lo diré otra vez porque a veces lo olvidamos. Si tú dices, yo lucho con la baja estima, sáname, Dios no te va a elevar la estima, va a mandar gente para que traten de dañar tu estima, para que tú la fortalezcas. Recuerden que cuando uno se da una vacuna, la vacuna es nada más que un concentrado de la enfermedad de la cual quieres combatir. Entonces te inyectan esa misma enfermedad en una baja dosis para que subas tus defensas, suba el umbral del dolor. Cuando tú dices, dame paciencia, Señor, dame paciencia, Dios dice a Satanás, como dijo al mismo diablo con respecto a Job, bueno, atácalo un poquito, atácalo un poco, que se le pare el auto, que la familia esté más rebelde que nunca, que la suegra se le venga a visitar, porque me está pidiendo paciencia. ¿Cómo vas a tener paciencia si no viene la manera para que tú la eches a andar a la paciencia? Si tú oraste alguna vez por fe, vas a estar en tormentas donde vas a tener que usar la fe. Si no, nunca vas a saber si tienes fe. Nosotros pensamos que tener fe es ausencia de problemas. No, tener fe es problemas y operar la fe por encima de esos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a aprender a vivir en lo mucho y en lo poco si nunca tuviste poco? Si nunca perdiste un barco. Dios tiene que saber que tú vas a tener paz independientemente del dinero que tengas en el banco. Tu bolsillo no puede regular tu paz. Tu paz tiene que ser porque el ángel de Jehová te visitó anoche y te dijo, aunque pierdas todo, yo estoy contigo, dice Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. ¡Aleluya! ¿La están recibiendo, sí o no? Yo estoy contigo, dice Dios. Esa es la paz perfecta. El Dios de quien tú eres, ¿tú crees que eres del Señor? ¿Cómo te vas a ahogar entonces? Noah Drew tenía 2 años cuando descubrió que no se hundiría para siempre. 2 años. La familia Drew recorría en su auto la corta distancia hasta la piscina del barrio. Iba tan despacito la mamá, manejando tan lento el automóvil, que los seguros automáticos de las puertas no se cerraron y Noah, que iba con su traje de baño en el asiento trasero, 2 años, abrió la puerta y se cayó. Y ella sintió en el auto como que las ruedas pasaron un badén, como si hubiese pasado un reductor de velocidad, pero eran las piernas del niño. Así que paró, saltó del auto y encontró a Noah en el pavimento. Un vehículo de 5.000 libras le había pasado por las piernas. Pero cuando fueron a emergencias, no se había roto ni un solo hueso, solamente algunos rasguños. Y le decían a la mamá, ¿de verdad el auto le pasó por arriba? Y esa noche, cuando ya estaban en casa, con algunas heridas menores, el niño dijo, mamá, Jesús me atrapó.
Y la mamá le dice, ¿pero tú viste a Jesús? Y dice, sí. Y le dije, gracias. ¿Y qué te dijo? De nada, pequeño. Me atrapó. Y luego agregó, dice, Jesús tiene sus manos de color pardo. Él me atrapó. ¿Y no hablaste nada más? No. Le dije, gracias. Y me dijo, de nada. Y me dejó allí. Cuando los temporales del nordeste azotan, cuando soplan vientos contrarios, cuando sientes que estás perdiendo tu barco, el mismo Jesús que le mandó el ángel a Pablo te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mencionado a, en este caso, la campana. En cierto grado, a partir de lo que este científico descubre con las mascotas, todos los seres humanos somos un poco pavlovianos. Todos tenemos reflejos condicionados que no nos damos cuenta. Algunos se convierten en importantes rasgos de nuestra personalidad, como el de sonrojarse, por ejemplo. Hay gente que se sonroja cuando escucha una palabra o cuando le hablan de amor. Otros hábitos, otros reflejos son tan destructivos, como el beber, el tomar alcohol para ahogar las penas. La cosa es que sean grandes o pequeños, inofensivos o dañinos, estamos mucho más condicionados de lo que creemos y gran parte de lo que le hacemos o de la manera en que nos comportamos en la vida o de la manera que respondemos tienen que ver con esos reflejos. Pero ahora dejemos los reflejos condicionados, no se lo olviden, vamos a dejarlos aquí, en un momento los vamos a retomar y quiero que me presten atención a esto y luego vamos a conectar los puntos. En un momento en que la turba, en la multitud quería prender a Jesús ya para llevarlo a la cruz, lo han leído en sus escrituras o lo han visto en alguna película, deben recordar el incidente cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a un tal Malco, a quien por ahí era un guarura del sumo sacerdote, uno que estaba con una de las personas más importantes, uno de los religiosos de la época. Más que un accidente, es un infortunio, casi un crimen. Y a donde vaya, Pedro se va a meter en el mundo de las demandas legales, porque atacó a alguien que presuntamente es inocente y le corta la oreja. Allí es donde Jesús interviene y donde piensa Jesús que toda la vida Pedro ahora va a tener una marca. Donde vaya, va a terminar en prisión. Donde vaya, va a quedar manchado su legajo criminal. Jesús sabe eso. Y entonces lo que hace no solo es una sanidad, sino borrar la evidencia del caso. Lo que hace Jesús es destruir la evidencia en contra de Pedro. Viene, toma la oreja, se la pega milagrosamente. Es el último milagro que el Señor hará ahí en público. Luego irá a la pasión, a la cruz. Pero le pega la oreja al servidor, a Malco. Y destruye la evidencia contra Pedro. Le borró la evidencia. Imagínense que este Malco queda con la sangre en el ojo, la oreja pegada pero con la sangre en el ojo. Todavía tiene bronca. Dice, sí, me lo pegó, pero yo a este tipo lo voy a demandar. ¿Quién me quita el mal momento de ver mi oreja tirada ahí en el piso? Casi se la agarra un perro. ¿Quién me quita eso? Yo quedé traumado. Así que imaginen, vamos a suponer, vamos a echar a volar nuestra imaginación. Imaginen que Malco inicia una demanda legal. Siempre hay uno de esos abogados que dice, tú puedes sacar dinero. Vieron que aparece hasta en la televisión acá, ¿no? Usted tuvo un accidente, no le duele nada. Fíjese que le duele algo. Usted puede tener mucho dinero. Entonces, si me parece que me duele acá. Siempre hay gente así. Así que imaginen que un abogado hábil da con Malco y le dice, vamos a demandar a este tipo. Sí, pero me la pegó. La macana es que el problema es que Jesús me la pegó la oreja. Bueno, sí, te la pegó, pero ¿no te quedaron cicatrices? No. Pero no te duele un poquito a veces. No sé si es por la humedad, por ahí porque te la pegó. Y llevan el juicio a alguna corte. Lo citan a Pedro. Pedro, ya Cristo resucitó. Citan a Pedro. Estás predicando allí y se te llegó una orden, una citación judicial. Tienes que ir. Yo me imagino al juez leyendo la demanda, la carátula, dice intento de asesinato. Y Malco le dice, señor juez, yo quiero demandar a este señor que se dice cristiano, que se dice seguidor del Mesías, porque a mí me cortó la oreja. ¿Qué va a preguntar cualquier juez? ¿Qué va a preguntar? ¿Me deja ver la oreja? ¿Cuál oreja fue? Esta. ¿Estás seguro que fue esa? Sí. Perdón, pero yo no veo ninguna anomalía. Así que como no hay ninguna anomalía en su oreja, cerrado el caso por falta de evidencia. Y más de una vez el pobre Malco le ha dicho, pues no me dejó ni una marquita, porque Jesús cuando sana lo hace bien, no remienda por la mitad, no arregla las cosas.
Cerrado por falta de evidencia. Yo recuerdo, y esto también alguna vez lo conté, creo que en la Catedral de Cristal, que se hace una nueva ley en Argentina, hace muchos años, que decía que los autos tenían la obligación de pasar por una verificación técnica. Y alguien que trabaja conmigo me dice, mira, mi papá trabaja en el departamento de verificación técnica, tengo un amigo que trabaja ahí, que es amigo de mi papá, etcétera, y que no tienes que llevar el auto. Como tu auto está tan nuevo, me das número de placa y te traigo el papelito y lo pegas y ya está. Para mí era un ahorro de tiempo, porque tenía que llevar a la mañana el auto, hacer la fila, perder un día entero. Entonces yo decía, sí, me quiero ahorrar todo ese trabajo. Así que le pagué, valía lo mismo, y me trae el papelito de la verificación técnica y dice, total, tu auto no echa humo, está bien, y lo pega ahí. Yo dije, bueno, providencia divina, no había mala intención en mi corazón. Un día nos para un policía, nos detienen y me dice que el sello ese era falso. Y dice, acompáñennos. ¿A dónde? A la comisaría. Nos llevan a la comisaría escoltado con 2 motocicletas. La primera vez que me sentí un presidente, nada más que era un delincuente, pero me sentí escoltado. Llegamos a la comisaría, le ponen unas fajas al auto en las puertas para no abrirlos más. Que eso se le hace a los autos secuestrados o robados. Le digo, si le ponen la faja esa cinta, digo, no voy a poder entrar. Dice, no, es que usted no se lo va a llevar. Este auto está acusado el auto y el propietario de falsificación de documento público. Así que me leen los derechos, tiene el derecho a llamar a un abogado, a permanecer callado. Yo dije, voy a terminar preso por el condenado este que me trajo el papelito. Decía, pero yo no sé. Bueno, me inicia una causa legal, viene un fiscal. Yo llegué, obviamente en camión, volví a casa, en bus. Me preguntó dónde está el auto secuestrado. No sé qué habrá hecho el auto cuando yo dormía. Y pasé unas noches terribles sin poder dormir. Hablo con el muchacho que me trajo y dice, yo voy a dar la cara cuando nos citen. Y vamos ante un fiscal y él dice, señor, yo quiero hablar. Yo trabajo con él. Y un amigo de mi papá me dijo esto y esto y esto y esto, y este que es mi jefe nada tiene que ver. Yo le dije, te lo voy a traer, acá está cuando me pagó. Hallamos gracia en el fiscal. Nunca olvidaré lo que me dijo, nunca olvidé esa frase que le da título al sermón de hoy. Dijo, ok, Gebel, voy a cerrar este caso por falta de evidencia. Y cosió la causa. Se dice coser la causa porque literalmente son folders que se cosen con hilo y aguja. Los que dicen, guay, los que son de Despacito para acá, que no saben lo que estoy hablando, antes eran en folder, no eran en archivos computarizados. Y eso se cosía la causa, nunca más se vuelve a descoser. Literalmente con hilo se cosía. Y te voy a coser la causa, me dijo. ¿Qué me va a hacer qué? La causa te voy a coser. Yo, ¿qué tengo para perder a esta altura? Dije yo. Andá a saber lo que me quiere coser. Cerrado por falta de evidencia. Me encanta esa frase, falta de evidencia. ¿Qué significa la falta de evidencia? No significa que eres inocente, necesariamente. Significa que no hay evidencia para condenarte. Pregunta, ¿Pedro es culpable? Sí lo es. Lo que no hay es evidencia en contra de Pedro. ¿Nosotros somos culpables ante Dios? Sí. Y aquí todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Lo que no hay es evidencia. Satanás lo que no tiene es evidencia para condenarnos. No puede acusarnos. No hay evidencia, no hay pruebas. Viene Cristo, te limpia con su sangre. Satanás sabe que estás limpio porque Cristo te limpió, pero no te puede condenar. Aunque sabe que en el fondo fuiste culpable. Eso es algo fascinante. Pero vamos a Pedro, que es lo que nos compete esta mañana. Pedro es culpable de intento de asesinato, crimen en la carátula. Hay un fiscal que le tiene bronca a Pedro y le tiene coraje y lo quiere llevar a la cárcel. Y un Malco que no tiene las evidencias para condenarlo, pero que cada vez que puede quiere hacerle un problema. Lástima que no lo puede llevar nunca a la corte, no hay evidencia. Y el punto siguiente es, ¿qué pasa cuando Dios borra las evidencias, pero aún Pedro se sigue sintiendo culpable y no hay evidencias? ¿Qué pasa cuando Dios dice, yo ya te perdoné, te limpié
Y el que no se puede olvidar del crimen eres tú, porque el crimen existió. Una cosa es que el Señor te perdone y sientas que nunca pecaste. Otra cosa es cuando tú conoces tu naturaleza. Dios dice no hay evidencias y tú te autoculpas. Te autoinfliges culpabilidad y no te dejas ser feliz. ¿Se acuerda que dejamos los reflejos pavlovianos acá? Ahora los vamos a tocar. Los vamos a conectar con esto. Hay un reflejo condicionado de Pedro que alguna vez yo hablé, que a mí siempre me llamó la atención, yo creo que lo tenía. La culpabilidad no deja de ser un reflejo saludable si eso nos lleva a un arrepentimiento. Hice tal cosa, me voy a arrepentir para que no haya evidencias en mi contra. Pero cuando Dios quita las evidencias y aún así te sigues sintiendo culpable, te obsesionas tanto con los errores del pasado que pierdes las oportunidades del futuro. Allí es cuando te faltan agallas para continuar, porque siempre estás cargando con una mochila de la cual Dios dice no existe. Hay un montón que cargan maletas vacías y las cargan sin saber que están vacías, creen que están llenas de culpa, pero tú tienes la culpa acá, no en las maletas. Dios ya te libró de la culpa. Ese es el gran secreto que tanto nos cuesta entender en el juego de la vida eterna, que uno tiene que sentirse libre, perdonado por el Señor. Quizás emprendiste un matrimonio y te fue mal. ¿Quién cuando se casa en el altar está pensando que se va a divorciar? No conteste por las dudas, pero creo que la mayoría no. Nadie dice me divorciaré si esto no funciona. Nadie. Entonces te divorcias, no una vez, 2 veces. Llegas al Señor, dices me va mal en el amor porque me divorcio, porque no sé elegir. Llegas con una culpa. ¿Qué hace el Señor? Borra la evidencia, te perdona y borra la evidencia. Ya nadie más te tiene que llamar divorciado o adicto al divorcio o divorciada o nadie, así sea por un tema de infidelidad, por lo que haya sido, punto, se borra la evidencia. Eres nueva criatura, nuevas son hechas todas las cosas, nuevas. Pero vamos a suponer que tú no te perdonas. Y entonces vas a emprender una nueva pareja y estás con la carga emocional que no puedes soltar. Esa carga del pasado es cargar evidencias contigo que no deberías cargar. Si yo fuese tu abogado te diría, no dejes cabos sueltos, elimina tu pasado. Vamos a borrar toda evidencia. Vamos a hacer que el Señor pegue la oreja. Restaure tu fracaso en el amor, restaure tu quiebra financiera, borra todo lo que te ate con el pasado para que el diablo no tenga con qué acusarte. Pero cuando tú cargas con un pasado del cual Dios ya te perdonó, quizás corra la misma suerte de Pedro. Prendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sacerdote. Pedro seguía de lejos. Encienden una fogata en el medio del patio, se sientan alrededor, Pedro se les une. Una criada lo ve a Pedro entre la lumbre y dice, hey, tú estabas con Jesús. Ahí es cuando Pedro dice, wow, me llevan a la cruz también. Están buscando a Jesús y a los cómplices. Pedro dice, no, yo no lo soy, no soy un seguidor. Una hora más tarde dice, tú estabas con él, con el Galileo. No. Más tarde viene alguien y le dice, tú hablas como él. No. Y ahí es cuando el Señor lo mira a Pedro. No es una mirada de acusación, sino la mirada casi cómplice de un abogado para con su defendido. No hables, no metas la pata más, hispano. Shh. Si Jesús hablaba, lo delataba. Con que Jesús dijera, Pedro, ¿qué tal, Peter? ¿Negándome? ¿Qué hacemos? ¿Está negándome un poquito hoy? Si Jesús hablaba, lo delataba. Así que Jesús lo que hace es... Y Pedro justo lo estaba negando cuando Jesús lo mira. Dice, no, yo no tengo nada que ver con esto. Es ahí, tal como Jesús se lo había dicho unas horas antes, se escucha. El Señor le dijo, antes que cante el gallo, ya 3 veces me vas a negar. En otras palabras, antes de que amanezca y que el gallo anuncie que es hora de despertar, ya me habrás negado 3 veces. Y a mí se me ocurre, con esto de las evidencias borradas, esto de los reflejos pavlovianos, digo, alguna vez lo pregunté y lo vuelvo a preguntar, ¿no le habrá quedado un reflejo condicionado a Pedro?
A partir de ese día que cada vez que cantaba un gallo, le agarraba una culpa atroz. Él decía: a las 48 horas me tengo que olvidar, porque sin Cristo no podemos borrar evidencias. La culpa está. Si Cristo no interviene, la culpa no se te va. Y así como las campanas hacen que un perro salive sabiendo que va a comer, el gallo hace que la culpa invada el corazón de Simón Pedro cada vez que canta. Y antes de avanzar, el Señor me dice que te diga esto. Él me hace sentir que te lo diga. Hay un reflejo condicionado en ti que no permite que seas lo que Dios quiere que seas. Dios no te culpa, mi querido. Él borró las evidencias en tu contra. Si no, el enemigo ya te hubiese llevado a una corte espiritual. No vas a ir a la corte porque el enemigo no tiene pruebas contra ti. Y si tú dices: sí, pero yo metí la pata la semana pasada, la Biblia dice que si pecas, abogado, fíjense en la terminología legal que utiliza la Biblia, abogado tienes para con el Padre. Tienes un abogado que borra las evidencias, las borra. ¿Me siguen? Las borras. Eso no te hace inocente, te hace culpable sin pruebas. Te hace culpable sin prueba para acusarte. Eso es maravilloso. Sí, eres pecador, pero el Señor borra todo. Eso es algo que no te puedes olvidar nunca. Ahora, Pedro siente ¿qué? Una mañana. ¿Qué? La segunda mañana. ¿Qué? La tercera mañana, la cuarta no aguanta más y dice: yo soy un fraude, y se va a pescar. Conocen la historia. Jesús se va a la playa del mar de Galilea. Ve a Pedro pescando, le dice dónde tirar las redes. Pedro reconoce que es el Señor, viene corriendo y ahí está Cristo resucitado, con sus manos horadadas de haber pasado por la cruz como único recuerdo de su sacrificio. Y allí tienen un diálogo. Le dice: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contesta según una versión: tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle: Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta a Simón: ¿me amas? Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado lo mismo, porque dijo: no me está creyendo. Así que le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Pedro había fallado 3 veces. 3 veces negó al Señor. 3 veces ahora el Señor lo comisiona y 3 veces le pregunta si lo ama. Ahora, ¿cómo hace Jesús para cambiarle el reflejo a Pedro? Porque el gallo va a volver a cantar. Creo saber cómo lo hizo. Voy a otros evangelios donde aparece esta misma historia. Me voy a San Juan y dice que Jesús sale al encuentro de Pedro al despuntar el alba. Así que estoy casi seguro que cuando Pedro termina de decirle: sí, Jesús, yo te amo, a un gallo de la zona de Galilea hace ¿qué? Y ahora Pedro, nunca más sus reflejos estarán condicionados por la culpa, sino que cada vez que vuelva a escuchar el gallo, de aquí hasta que se muera, él va a recordar que fue el día en que Jesús lo comisionó, en que Jesús le borró las evidencias otra vez. Le volvió a borrar la evidencia. Le borró las primeras evidencias cuando sanó la oreja de Malco. Y volvió a borrar las evidencias cuando lo comisiona justo al despuntar el alba. ¿Por qué no lo comisionó de tarde? ¿Por qué en vez de un desayuno no tenemos aquí un almuerzo o una cena? El Señor elige la mañana para que cuando el gallo vuelva a cantar, Pedro se encuentra desayunando con el Creador, el traicionado y el traidor desayunando juntos. Y entonces Pedro recordará el canto del gallo como el segundo génesis de su vida, la segunda parte de su vida tal como la conocía. Eso es lo que Dios hace cada vez que venimos aquí, cada domingo. Va cambiando nuestros reflejos, borra la evidencia, y lo que era una señal de dolor es una señal de esperanza. Lo que antes te producía angustia, ahora te produce fe. Y tú dices: ¿cómo el Señor puede tomar
algo que era tan doloroso y transformarlo para bien. La palabra dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Dios las transforma en bendición. Lo que el diablo te quiso hacer mal, Dios lo da vuelta para que te vaya bien, para que se transforme. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y la gracia que hace, amplía tus sueños, te quita culpa, amplía tu manera de ver las cosas. En la vida hay momentos de traición, de dolor, de pecado, que van a querer perseguirte por el resto de tu existencia. Depende de ti, de que los cargues o los dejes, porque el Señor borra las evidencias. ¿Cómo las borra? Yendo al mismo lugar del crimen. ¿Cómo hace para que el gallo de Pedro no lo haga sentir culpable a Pedro cada vez que cante? Si gallo hay por todas partes en Israel. Tiene que comisionarlo al despuntar el alba, darle una comisión y una pregunta por cada vez que lo traicionó. Allí es donde cambiará completamente la óptica de Pedro. Cada vez que cante el gallo, él lo recordará como la mañana en que desayunó con Jesús. Ya no recordará la mañana en que lo traicionó. Entonces el Señor tiene que llevarte al lugar de la culpa para ahí borrar la evidencia. Si tú huyes del sitio del crimen, el sitio del crimen te va a perseguir. Tú tienes que enfrentar, tú tienes que poder ir a cualquier lugar donde todo el mundo está parrandeando y a ti ni fu ni fa. No que dices, ay, me trae tanto recuerdo de esto. Si escapas, el crimen te alcanzará. Tú dejas el alcohol, no te atrae, y vas a un lugar donde parientes sacan alcohol, no hay problema. Tú no tienes problema porque tú no relacionas el alcohol con tu dolor. Ay, me acuerdo cuando era borracho. No, al contrario, a lo mejor Dios te da la oportunidad de predicar. Cuando te dicen, pero no tomabas mucho, sí, pero dejé porque ahora no lo necesito. Te das cuenta, enfrentas aquello que la religión te dice, no vayas más, no vuelvas. No, tienes que enfrentar. La única manera de hacer luz es meterte donde hay oscuridad. Pero si vives escapando de la oscuridad, no podrás iluminar. La única forma de salar es meterte donde hay sin sabor. Entonces tú te aseguras de ser sal, te aseguras de ser luz y luego te metes a donde los gallos gritaban tu culpabilidad. Solamente que esos gallos ahora hablan de tu comisión. El Señor te ha demostrado de que eres más importante para Él que tu error. Por eso borró las evidencias. Él no quiere a Satanás acusándote. A él se lo conoce al diablo como el acusador. Siempre te va a acusar. A eso se dedica, a acusar. Siempre te va a acusar. Cuando sientas culpa, adivina de dónde viene esa culpa. No digas, el Señor me está redarguyendo. La culpa viene siempre del enemigo. Lo que viene del Espíritu Santo es una necesidad de arrepentirse. Ay, Señor, te fallé, perdóname. Envuelto en amor. La culpa es un chaleco de fuerza psicológico que no te deja ser feliz. No puedes ser feliz al lado de uno que se siente culpable. No puedes ser feliz detrás de alguien, de un líder que se siente culpable. Necesitas ser libre. Y el Señor vino a traer libertad a los cautivos y nos hizo libres. Libres de culpa, libres de condenación. ¿Me están siguiendo? Terminaré con esto. Mi tío, que además era mi padrino, el tío Tito Stockley, tenía una colección de muñecos de porcelana en su casa. Y cuando llegabas a la casa de Tito, él miraba a los niños. Yo tenía 4 años, mi hermano es unos años más, y decía, pueden mirar, pero no se toca. Un día no resistí nunca más la tentación y cuando no había nadie, tomé uno de esos muñecos con tan mala fortuna. ¡Puf! Y la porcelana, ese día aprendí que la porcelana no es irrompible. Recuerdo el ojo de uno de los muñecos que hizo. Y quedó mirándome. Y literalmente mi trío, que escuchó el crash, entró a la habitación. Yo me quedé así, duro. Él miró el desastre y me dio un abrazo. Me abrazó fuerte. Y aunque no dijo una sola palabra, me pareció oír, Dante, tú eres más valioso para mí que una colección de muñecos. Y luego hizo, y borró la evidencia y se metió el ojo en el bolsillo
Mamá nunca se enteró que hice pedazos un muñeco de porcelana, pero yo ese día descubrí que era más valioso que una colección de muñecos. Me lo hizo saber mi tío. Eso es lo que el Señor hace cuando llegamos a Él. Nos abraza y nos hace sentir que valemos más que el error que cometimos. El Señor hará todo lo posible para que tu pasado no tenga cabos sueltos y que cuando venga el acusador solo pueda hacer una cosa, que es a lo que se dedica: mentir. Y las mentiras pueden progresar en cualquier corte humana, pero nunca prosperan en la corte de los cielos. La mentira no puede contra un Dios que es verdad. Si crees que Dios te habló, dale un aplauso al Rey esta mañana y dile: el Señor ha hablado hoy. Bendito sea. Shore, waves crashing light, lost in the glow, a spectral flight. Echoes of the past, they call my name. In this layered dream, I'm not the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find a light through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie, we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. Pixel rain, we roam so free. In this classic crossover, we're set free. Streets they glimmer, secrets they keep. In this melodic journey we sleep. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find a light through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie, we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. At the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. I'm alive. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light. Echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light.